Hay ciclos en el cual nosotros ya conocemos anticipadamente cuáles van a ser los límites o las condiciones de término de ese ciclo. Con lo cual, cumpliendo las condiciones, va a entrar a los bloques o simplemente va a salir y proseguir con la ejecución de nuestros programas. Pero hay casos en el cual conocemos y queremos definir el valor inicial de nuestras iteraciones y el valor o la condición de término. Además, cómo se va moviendo las variables de control dentro del ciclo. Y para eso, cuando conocemos esos tres elementos, entonces es clave que podamos usar otro tipo de estructura de control, como por ejemplo el ciclo denominado for, el cual es una estructura un poco más amplia en escritura que lo que acabamos de ver, pero nos entrega un control mayor sobre lo que vamos a manejar, permitiéndole al programador que no cometa errores como por ejemplo olvidar actualizar las variables de control. Entonces, este ciclo va a ser muy utilizado posteriormente cuando hablemos de colecciones, por ende es importante conocerlo desde un principio. Vamos a ver este ciclo. En el caso de nuestra tercera estructura de control denominada for, tiene la característica de que conocemos el valor de inicio, conocemos cuál es el límite o la condición de finalización del ciclo y además tenemos el incremento o el decremento y todo esto incluido dentro del mismo bloque de instrucción. El control del ciclo puede ser incremental o decremental, como lo mencionaba anteriormente, y esta estructura de control es iterativa, es muy buena cuando conocemos todos esos valores, como vamos a ver a continuación. En este caso vamos a definir dentro del mismo ciclo, se define la variable de control, que en este caso le vamos a llamar i, y va a partir en el valor 0. Si se dan cuenta, eso que tenemos ahí es una asignación, no una igualdad, porque está con un solo signo igual. Y es de tipo, esa variable de tipo entero. Esta variable podría ser definida o declarada fuera del ciclo for, pero la buena práctica nos dice que lo hagamos acá mismo, para que además se transforme en una variable local dentro del ciclo, local dentro del ciclo. Esto se va a repetir mientras esa variable sea menor que 10 y cada vez que dé una vuelta dentro del ciclo va a ir aumentando en una unidad. Entonces, cada iteración que vaya a dar esto va a mostrar el mensaje, mostramos un mensaje. Veamos un código aplicado. Ahora vamos a calcular la sumatoria por ejemplo, desde 1 a cualquier otro valor, 5000 por ejemplo. Entonces vamos a definir una variable llamada suma que va a partir en 0 y el control de este ciclo lo vamos a hacer con un for. Entonces vamos a decir de una variable entero que lo vamos a llamar i o índice o valor, por ejemplo, desde valor igual 1 hasta que valor sea menor o igual a 5000 y valor va a ir aumentando en una unidad. Lo bueno de esto es que la variable de control la modificamos de inmediato porque el bloque lo pide. Entonces ya sabemos que inicialización, control, aumento de la variable o disminución de la variable. Y no se nos olvida, como suele suceder con el while y el do while, de que no modifique la variable de control cayendo en un loop infinito. Igual hay riesgos, siempre van a haber riesgos, pero el for lo bueno que tiene es que minimiza esos riesgos. Y acá, por ejemplo, vamos a decir que suma es igual a suma más valor, que sería lo mismo que dijésemos, por ejemplo, suma más igual valor. Es exactamente lo mismo. Vamos a comentar la primera para dejar simplemente la segunda, que es la abreviatura. La vamos a quitar porque no es buena práctica dejar código comentado cuando vamos a ejecutar y ser un producto finalmente el que vamos a entregar. Entonces, acá vamos a mostrar por pantalla el resultado es dos puntos y vamos a mostrar el resultado o el valor de suma. Lo vamos a ejecutar para ver
cuál es el resultado final que nos va a mostrar esta sumatoria. Igual después vamos a modificar valor para mostrar que está funcionando. El resultado que nos dice es que es 12.502.500. Si lo dejamos 3, por ejemplo, y lo volvemos a ejecutar, va a ser 1 más 2 más 3, o sea, va a ser 6. Este es el resultado de la sumatoria. Si nosotros colocamos un valor, por ejemplo, negativo o 0, menor al de inicio, también se da el caso que va a entrar 0 veces y el resultado va a ser 0. ¿Okay? Para que no se confundan con el 0 de valor y el 0 de la suma, imagínense con menos 1 también es 0 porque nunca ingresa a ese ciclo. Un buen ejercicio, por ejemplo, es para saber si está entrando a un ciclo, colocar un mensaje y decir está entrando al ciclo. Si no, también ocupar la herramienta de debugging en la cual va mostrando la ejecución y el valor que va tomando las variables. En este caso nos mostró todas las veces que entró al ciclo. Entonces en este video acabamos de ver lo relevante e importante que se puede hacer convertir en un futuro el ciclo for, debido a que nos provee varias funcionalidades estructuradas dentro de su declaración y su utilización que ayudan y guían un poco también al desarrollador de software. Es por eso que es importante tenerlo dentro de la visión del pool de opciones que hay al momento que queramos repetir. Eso es lo primero, pero lo segundo es que debemos ser inteligentes y analizar para qué nos sirve o cómo funciona cada uno de los ciclos, ya que su elección no debería ser al azar, ni tampoco debería ser en base a sentimientos de que me acomoda uno más que el otro, sino que en realidad lo que deberíamos analizar nosotros al seleccionar algunos de los ciclos es cuál es el más apropiado en base a las características del problema que quiero resolver y en base a las características del ciclo.